Bienvenido y bienvenida a tu conexión con Dios a través de la oración. Domingo, 6 de febrero de 2022. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 6, del 1 al 2a y del 3 al 8. El año de la muerte del rey Josías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso, la orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas, la aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Salmo 137. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Segunda lectura. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero, por tu palabra, echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Jesús eligió pescadores. La gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Es significativo el comienzo de esta escena. Jesús comprueba que la gente está interesada en la palabra de Dios y por eso le buscan. Debía ser un número no pequeño de personas, ya que se agolpan. Reunir a la gente alrededor de la palabra de Dios y hablarles de ella es el primer paso de Jesús en su todavía solitaria tarea misionera. Y lo mismo harán después sus discípulos, tanto los que han sido sus compañeros, como otros muchos que no lo conocieron en persona, incluido San Pablo. San Lucas subraya que todo comienza por recibir y escuchar juntos la palabra de Dios. También hoy, los discípulos de Jesús son o somos los que se reúnen y escuchan juntos la palabra de Dios. Porque sentimos que puede orientar nuestras vidas, darnos consuelo, proponernos retos, sacarnos de lo de siempre hacia un lugar mejor. Antes Jesús hace un pequeño favor. En este escenario, Jesús busca el mejor modo de atender a tanta gente y agolpados no es el mejor modo. Entonces decide pedir a alguien un pequeño servicio, un favor. Entre todos los pescadores que estaban lavando sus redes, fue Pedro a quien se dirigió Jesús. No le hizo un examen de sus virtudes, sino un examen de disponibilidad. Ya se encargará él más adelante, cuando acepte seguirle, de ir puliendo lo que sea necesario. La generosidad y disponibilidad de Pedro, que acepta interrumpir sus tareas cotidianas, es la que permitió que Jesús pudiera predicar a gusto su palabra. Antes de hacer propuestas mayores, más serias, más importantes, Jesús parece tantearnos, pidiendo cosas más sencillas. Suponen una incomodidad, un trastorno de nuestros planes, de nuestros horarios, de lo que tenemos que hacer. Y nuestra respuesta ante su sencilla petición condiciona lo que pueda venir después. Quizá este primer acercamiento del Señor ocurre cuando nos piden que echemos una mano para el servicio, o para preparar una celebración, o para atender a alguien que lo necesita, quizá un voluntariado o una experiencia misionera más prolongada. Jesús tiene claro desde el principio que para su inmensa tarea precisa ayuda. Y empieza buscando personas que le hagan pequeños servicios, pequeñas renuncias, un simple favor. Así es como empieza a elegirnos. Es su manera discretísima de entrar en comunicación con nosotros, haciéndonos ver la necesidad que tiene de nosotros, para poder atender a tanta gente que le necesita, para poder hablarles al corazón. Empieza pidiéndonos un poco de tiempo, nuestro buen hacer, o alguna de las cosas que tenemos. Solo si se lo damos, sin mayores resistencias, dedicará luego su tiempo y su poder para conseguirnos cuanto no alcanzamos nosotros solos. En el caso de Pedro, al terminar Jesús su discurso, quiso recompensar su gesto y el tiempo que le había quitado. Pedro había tenido mala suerte aquella noche, bregando y afanándose con su barca, sin conseguir nada. Le mandó Jesús remar mar adentro, literalmente, hacia la zona profunda del mar, y ponerse a pescar. La invitación de Jesús de rema mar adentro fue de lo más inoportuno. Era como una vuelta de tuerca más. Con la fatiga de toda una noche, y con la desilusión de no haber conseguido nada, a pesar de ser un pescador experimentado, y cuando sus compañeros se iban retirando a descansar, un desconocido le dice que lo intente de nuevo, y que vuelva al mar. Jesús suele acercarse a los hombres proponiendo extrañas exigencias, peticiones aparentemente absurdas o inoportunas. Pero ¿cómo se le ocurre que salgamos a pescar de día? Cualquier pescador del mar de Galilea sabe que las horas de pescar son las de la noche. Lo que aquí se nos explica es que Jesús quiere sacarnos de nuestras rutinas, de nuestras experiencias de vacío después de haber peleado tanto sin conseguir apenas nada. Busca personas dispuestas a moverse y a meterse al mar, a mojarse, que no tengan miedo ni pereza para dejar la tranquila orilla donde nunca pasa nada y desde luego donde nunca pescaremos nada. Con el lenguaje de la psicología de hoy, podríamos decir que Jesús nos invita a salir de nuestra zona de confort, de nuestras cosas conocidas, para descubramos y consigamos otras mejores. Pedro, que tenía un corazón enorme, debió escuchar con atención aquella predicación de Jesús en el lago. Y comprendió que escuchar no era suficiente. Y decide confiar, por tu palabra echaré las redes. De nuevo la palabra de Jesús, que pide acción. Esa palabra que puede parecernos absurda, incómoda, fuera de lugar, cuando la escuchamos en la oración, en la liturgia. Pero, por tu palabra, porque tú lo dices y lo pides, voy a fiarme.
Y llega el éxito por el que tanto nos habíamos fatigado, obtenemos más de lo que hubiéramos imaginado. No solo unas redes llenas, sino una vida distinta que importa mucho más. El dentro de Jesús a Pedro tiene que convencernos de que, si deseamos ver milagros hoy, si queremos llenar la barca, deberíamos obedecer, literalmente, escuchar la palabra, como Pedro, tener su misma confianza. Quien se arriesga a vivir y actuar según la palabra de Jesús podrá presenciar milagros. Puede que no tengamos que dejar de hacer lo que hacemos siempre, pero sí hacerlo de otra manera. Puede que, sin abandonar la propia profesión y usando la misma barca de siempre. O puede que nos llame a algo imprevisto, sorprendente y mucho mejor. Lo de pescar hombres era un dicho popular que significaba sacar a uno de un peligro grave. La llamada de Jesús hará descubrir a Pedro que la felicidad, la plenitud, la barca realmente llena no es la que acumula abundantes peces que vender en el mercado, sino encontrar personas, rescatar del mal o del mar a las personas. Son las personas las que tienen que ocupar el centro de nuestra vida y de nuestras tareas. Personas heridas, descartadas, marginadas, necesitadas, enfermas, hay tantas. En algunos casos la llamada del Señor será total. A dejarlo todo para estar con ellas y atenderlas. Pero lo de priorizar en nuestra vida diaria y hacer nuestra preocupación principal sean las personas, sobre todo las que sufren, las que están mal, es una llamada para todos. Suscríbete a este canal. Ayúdanos a llevar la palabra a más personas y activa las notificaciones para que no te pierdas mañana la palabra de Dios para ti. Que el Señor te bendiga, deja un amén en los comentarios.